Bienvenidos a este tercer programa del proyecto radio del Colegio Comercial 11 en este 2023. Hoy tenemos a otro invitado especial que es Rodolfo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Rodolfo Prato y desde el 4 de abril de este año soy el actual vicerrector del turno mañana. Te vamos a hacer una serie de preguntas hablando un poco de la actualidad del colegio, qué se viene a futuro y cómo está ahora. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo elegiste la carrera de profesor? Bueno, la carrera de profesor, yo específicamente soy profesor de educación física y tanto desde mis primeros docentes de educación física de la primaria como entrenadores que tuve en el club, inspiraron mi gusto en un principio por la actividad física y el deporte, y después eso se vio, reforzado también en la secundaria por la inspiración que me dieron docentes de distintas asignaturas por descubrir esto del el gusto por enseñar, el ver el placer de poder enseñarle algo a un chico y hacerle un pequeño aporte en su vida a través de esa tarea. Para mí, una de las más nobles que tiene todo el resto de las profesiones, que para mí es la docencia. ¿Cuándo fue que llegaste a la escuela? Bueno, yo entré a trabajar en la escuela como preceptor el 15 de agosto del 2006, así que desde esa época, en forma ininterrumpida, trabajo en la escuela. Desarrollé mis tareas de preceptor en el turno mañana desde el 2006 hasta el 7 de febrero de este año. Pero en paralelo, yo también como profesor de educación física trabajaba acá y en otras escuelas. A partir del 2010 tomé cargo de profesor de educación física en esta misma escuela y fui desarrollando, se puede decir, en esta escuela mi carrera docente, a pesar de trabajar en otras instituciones, porque durante 4 años también fui el jefe de departamento de educación física, participando en un montón de proyectos con alumnos de la escuela y con profesores a través de torneos, campamentos y distintos viajes. En los últimos 2 años, en el turno mañana, fui el jefe de preceptores. Y hoy llegamos a este momento de mi carrera, donde ya casi 20 años en este colegio, soy vicerrector del turno mañana. ¿Cómo estaba el colegio cuando llegaste en el 2006 a diferencia de ahora? Bueno, yo lo separaría capaz en 2 áreas. Un lado de cómo está el colegio, cómo estaba ediliciamente, se puede notar un cambio, donde es un edificio tradicional de época, es una escuela que el año que viene cumplimos el 75 aniversario, una escuela de 1949, donde yo creo que tiene una fortaleza que es escuelas y edificios que se diseñaban en esa época de una construcción sólida, donde tiene una característica, tiene un sistema de calefacción central que hasta el día funciona, a diferencia de muchas otras escuelas que son más modernas, edificios más nuevos, y por ejemplo no tienen esa característica. Me pareció muy importante y sigue siendo otra fortaleza tener dentro de la escuela todos los espacios que se necesitan, más allá de biblioteca, sala de plástica o de artes visuales aparte, sala de música aparte, contar con una buena biblioteca, sala de informática, y tener un espacio propio para educación física sin que los chicos se tengan que trasladar a un club o a un polideportivo. Pero por otro lado también cómo se fue transformando la escuela, y en la actualidad uno ve cómo algunos espacios se fueron reconfigurando y equipando. Por ejemplo, lo que hoy es el espacio digital, donde se cuenta con equipamiento que se fue incorporando como impresoras 3D, muchas computadoras. Este equipamiento que estamos usando ahora para el taller de radio, robótica, cómo también se equipó la sala de informática. Y por otro lado, el año pasado se equiparon las 3 aulas de primero y para el año que viene van a estar equipadas las 3 aulas de segundo con lo que se llama la profundización de la NES. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios notaste con las generaciones de alumnos? Bien, los cambios más importantes tienen que ver un poco con cómo agarré cuando yo empecé a trabajar acá la última etapa de esa escuela tradicional. Si bien esta escuela originalmente fue de varones solos, ya para esa época era mixta, hacía bastantes años. Pero todavía existía el viejo plan de estudios de perito mercantil. Los chicos que venían a esta escuela a estudiar, desde que entraron a primer año, sabían que la orientación que tenían era perito mercantil. Una orientación que después desapareció y se reconvirtieron las escuelas medias en 10 orientaciones de bachilleratos. Entonces todavía era más tradicional, capaz las carreras que elegían para estudiar los chicos que venían acá. Carreras relacionadas con la economía, con contador público y demás, lo que no quiere decir que no pudieran con esa formación estudiar otras carreras. Pero actualmente hay otra tendencia a qué hacen los chicos después de la escuela, ya que hoy por hoy tenemos 2 orientaciones, turismo y economía.
La siguiente es, ¿cómo ves el colegio de acá a medio y largo plazo? Además de que ya empezamos hablando sobre la aparición de las tecnologías, de las últimas tecnologías en primer año, los 3 primeros años, ¿cómo lo ves de acá a futuro? Bien, en esta escuela puntual uno lo puede plantear, pero no puedo dejar de afuera de cómo veo en general el sistema educativo, lo que es la educación media en la ciudad. Creo que hay una tendencia muy importante a apoyarse en las nuevas tecnologías, como veníamos hablando. Y retomando un poquito eso, quiero decir que cambió el perfil de la salida laboral que los chicos tienen hoy que egresan de la escuela y de las tendencias a las carreras que eligen, vinculadas mucho más con la informática, con la tecnología, con las redes, y ya no tanto las carreras tradicionales. Por otro lado, hay que ver cómo toman los chicos que estudian la orientación de turismo, si eso los impulsa a continuar con carreras como licenciatura en turismo o guía de turismo, que sería interesante que algunos lo puedan hacer. Pero a futuro la veo en una escuela que se va convirtiendo más y tomando mucha más relevancia los trabajos a través de proyectos y los trabajos por área. Puede ser que en un tiempo, como algunas escuelas ya están trabajando, el trabajo no sea estricto por cada asignatura, sino cada vez más la tendencia a trabajar en proyectos que nucleen 2 o 3 materias y proyectos con los que se sale a representar a la escuela. Bien, bueno, con respecto a esta pregunta, lo que estaría bueno arrancar aclarando es la gran diferencia que hay en cómo está el sistema educativo actual, comparándolo con la época donde la secundaria específicamente, que es de lo que estamos hablando, no era obligatoria. Entonces se me ocurre arrancar pensando cómo está el sistema educativo desde el lugar donde la escuela secundaria de hoy alberga a todos los chicos, incluso, y valga la redundancia, desde el punto de vista de la inclusión. Esta es una escuela que tiene hace 23 años un proyecto de inclusión de alumnos hipoacúsicos, pero que más allá de esa característica que tiene esta escuela, hoy por hoy, hace varios años, podemos decir que es una escuela que se caracteriza por la inclusión. Tenemos un montón de alumnos con distintas problemáticas y todos son albergados en esta escuela. Entonces me parece que la característica fundamental de que el sistema educativo hoy no excluye a nadie, o sea, nadie queda fuera. Todos tienen la oportunidad, por un lado es obligatoria en la secundaria, pero por otro lado es un derecho. Y esta es una escuela que garantiza ese acceso a la educación y por eso me parece destacar esa como la característica más saliente de la actualidad del sistema educativo. Después, dentro de eso, están todas las variantes, ¿no? Hay chicos que salen de acá y van a la facultad y que un par de años después los vemos titulando una carrera de grado en la universidad. Hay chicos que estudian algún profesorado, algún nivel de estudio superior no universitario, y otros chicos que primero empiezan insertándose en el sistema laboral, también por necesidad económica y para ayudar en la familia, y que un tiempo después, cuando ya se acomodaron, intentan hacer un estudio a nivel superior. Pero lo más importante que me parece destacar es esto del acceso a la educación como derecho y de un nivel inclusivo. Siguiendo con las preguntas, esta es un poco más reflexiva y es, ¿cómo podés explicarle a un chico que el futuro está en el estudio? Bueno, pensando en la actualidad de la escuela de hoy y cómo funciona el sistema educativo, como habíamos hablado antes, que la escuela hoy alberga a todos, porque por un lado es obligatoria la secundaria, pero por otro lado es un derecho. El cambio más importante uno lo ve en la sociedad, de cómo está hoy la adolescencia y la juventud, en las calles, en los barrios, más humildes sobre todo, donde la escuela es una situación totalmente contracultural. O sea, lo que los chicos hoy maman en la calle, lo que reciben como propuesta en la calle, en el barrio, es algo totalmente distinto de lo que les viene a plantear la escuela. Y siempre la escuela y cualquier educador va a sostener que el futuro está en el estudio. Porque la mayoría de las cosas que te ofrecen en la calle es todo lo malo, pero es lo que hoy forma parte de la cultura del adolescente, ¿no? El consumo de diferentes sustancias, de drogas, de alcohol, de la plata fácil, del acceso muy fácil a la delincuencia y poniéndonos un poquito más duros pensando hasta en la situación de los soldaditos de lo que son las bandas narcos. Entonces, esa es toda una propuesta que los chicos tienen en la calle y lo que le viene a proponer la escuela es totalmente algo diferente. Salís adelante estudiando, te permite acceso a un mejor trabajo, pero sobre todo no va a ir de la mano con lo económico, porque los chicos te van a plantear, pero claro, si yo delinco o llego al nivel de vender droga, voy a ganar más plata. Pero por eso lo más importante que tiene la escuela hoy es la educación por valores.
Nunca dejó de ser la escuela el lugar donde se refrotan los valores tradicionales que toda la vida va a sostener la familia, pero que hoy en algunas familias esos valores están puestos en jaque. Y es la escuela ese último bastión donde venimos a sostener y a defender esos valores que tienen que ver con la educación, con el sacrificio, con el mérito y de qué es lo que está bien y lo que está mal en la vida. Por lo que venías contando, las redes sociales en un punto totalmente distinto, ¿crees que afectan también? Creo que hoy toma en la vida de los adolescentes y de los jóvenes las redes sociales un lugar como muy primordial para ellos. Toda su vida pasa a través de las redes sociales y les influye un montón positivamente, pero muchas veces negativamente, lo que allí se habla, lo que allí se muestra. Termina siendo para la mayoría muy importante lo que ahí se expone, lo que ahí se muestra y lo que se comenta sobre ellos, lo que se comenta sobre una imagen, lo que se comenta sobre un comentario que ellos pusieron en las redes sociales, pero lo que uno ve hace tiempo es que en la mayoría de los casos eso termina generando conflictos. Entonces, en el balance estoy viendo como bastante negativo qué es lo que está sucediendo con los adolescentes y los jóvenes con las redes sociales, porque en la escuela terminan saltando un montón de problemas que se empiezan a cocinar y a desarrollar capaz el fin de semana en las redes sociales, donde reflexionamos mucho con los chicos al respecto sobre que es muy fácil desde la comodidad de tu casa y con un teléfono en la mano o una computadora hacer comentarios despectivos, amenazantes, denigrantes contra otra persona, que no es igual si lo tenés cara a cara y capaz no le dirías con la misma intensidad, la misma agresividad, eso que pusiste en un momento de calentura o de enojo, total, después que explote todo. Y de repente nos encontramos un lunes en la escuela con una cosa que se viene armando una bola de nieve terrible durante todo el fin de semana, nadie tenía idea y te explota una situación de conflicto, de pelea o de agresión en el colegio. Y tiene que una vez más aparecer la escuela a dar respuesta a esta situación, a convocar a la familia, a poder reflexionar y a contener esa situación para evitar que esto llegue a mayores. Y siempre volvemos a lo mismo de, en realidad, la mala utilización que se le da a las redes sociales. Lo que no quiere decir que las redes sociales tengan la culpa o sean malas, sino el poder aprender a convivir con la exposición que implican las redes sociales y que hay veces hay cosas que uno, una vez que las puso ahí, no tienen vuelta atrás. Y hacerse cargo de eso que uno decide y a pensar bien las decisiones que uno toma. Sin dejar de lado que siempre va a estar en la escuela un lugar para reflexionar sobre cómo utilizar las redes sociales. Bueno, te queríamos agradecer por la entrevista y si querés nominar a alguien o para que haga otra entrevista, podés. Bueno, no sé a quiénes estuvieron entrevistando, pero alguien de preceptoría me parece que es interesante que entrevisten. No sé si ya entrevistaron a alguien de preceptoría, es un área de la escuela que no puede faltar capaz. ¿Docentes ya entrevistaron? Sí. Sí, bueno, alguien puede ser Jimena, que es la jefa de preceptor del turno mañana, o capaz cualquiera de los preceptores que hace muchos años que están en la escuela, eso lo pueden hablar con la jefa. Y si no, por otro lado, también la nomino a Patricia Rey, que es la actual rectora del Comercial 11. Perfecto, muchas gracias.